El presidente le planta cara a los Estados Unidos, quienes están muy preocupados por la reforma eléctrica. De hecho, para mí que la quieren frenar a toda costa. Y también tenemos que Joe Biden pues tiene una agenda energética para toda América Latina y por eso es que está tan preocupado. Salió el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, a hablar sobre el tema, a decir que estaba muy preocupado por esto. Incluso algunos agentes neoliberales como Carlos Ursúa dijeron que sería un gran retroceso, un grave error que la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se apruebe. Vamos a analizar todo esto y cómo los medios de comunicación también han estado desinformando sobre el tema desde hace ya algunos días. Esto es Quesadilla de Verdades. Comenzamos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lanzó el siguiente tuit que preocupó a muchos, diciendo, bueno, ya el intervencionismo de Estados Unidos se ve una vez más. Dice el embajador Ken Salazar: tuve reuniones importantes con el gobierno de México para discutir la reforma del sector eléctrico. Miren nada más, ya están metiéndose, o sea, ¿qué les importa a los Estados Unidos? Las reformas que se llevan a cabo aquí en México no deberían de entrometerse si no tiene nada que ver con tratados comerciales. Esto es para salvaguardar la soberanía energética de nuestro país. Y bueno, una vez más estamos viendo el intervencionismo de los gringos. Dice: quiero aprender más sobre el ímpetu de la reforma constitucional propuesta. También expresé serias preocupaciones por Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos, dice el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y eso no es todo, sino que también dice que se reunió con el secretario de Finanzas, Ramírez de la O, y compañías estadounidenses líderes de la American Chamber de México para explotar oportunidades de inversión en el corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec. Bueno, ¿por qué les pongo esto? Porque estamos viendo ya una intromisión, o sea, una intervención de los Estados Unidos aquí en el corredor interoceánico también. O sea, se quieren meter en todas las partes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? O sea, ¿para qué platica Ken Salazar sobre el corredor interoceánico? ¿Para qué? Si el presidente aparte dijo que no iba a haber extranjeros, empresas extranjeras explotando esa zona del Istmo de Tehuantepec. Bueno, estamos viendo intromisión, intervención de los gringos ahí una vez más. ¿Y qué más claro ejemplo de intervencionismo que los mismos legisladores de Estados Unidos están presionando a Joe Biden directamente por la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador? No quieren que se lleve a cabo, la quieren frenar. Un grupo de congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al gobierno del presidente Joe Biden para pedir que presione a la administración del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para detener acciones que excluyen a las inversiones estadounidenses y las cuales consideran que violan las reglas en materia acordadas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Los 40 legisladores expresaron su preocupación en el documento dirigido a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, Gina Raimondo, ya iba a decir Gina Raimond, pero es Raimondo, secretaria de Comercio, a Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado, y Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía. En la carta dicen: la abrumadora lista de acciones discriminatorias aplicadas en el sector energético en los últimos meses sugieren que el gobierno mexicano está intentando promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el TEMEC. Explicaron, o sea, preocupadísimos porque el presidente quiere devolver la soberanía energética a nuestro país. Y pues otra vez vemos a los gringos queriéndose meter. Las recientes acciones discriminatorias en contra de empresas estadounidenses requieren una respuesta oportuna y clara, dicen los legisladores.
instamos a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias, o sea, que detengan la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma eléctrica, que pues ya está bautizada como reforma energética, y brinden a las empresas estadounidenses que operan, comercian con México un campo de juego nivelado con lo que prevé el TEMEC, dijeron. El presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones ha dicho y ha expresado que se le va a dar un trato preferencial a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad por el bien de México. Que de hecho cuando alguien ataca la reforma eléctrica, él se pone muy a la defensiva, pues para defender su propia reforma, por supuesto. Válgame la redundancia. Y es que acuérdense cómo el presidente se enojó cuando estaban atacando a la reforma eléctrica, sobre todo los del Oxxo. Vamos a checarlo. Pura robadera. Vergüenza les debería de dar. Con todo respeto a los de Oxxo, ¿cómo van a estar a través del Reforma en contra de la reforma energética? Si es inmoral lo que están haciendo, ¿cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o de clases medias del país? Si los Oxxos son un negocio, tienen una utilidad, ¿por qué abusan? Y además, lo voy a decir, el año pasado les cobramos 10,000 millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían. Y ese es su enojo. Ya se acabó la robadera. Se les acabó la robadera, y es que también agentes de neoliberales, me atrevería a decir que hasta que responden a intereses de Estados Unidos, como lo es el que estaba colado en el gobierno, el espía, Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, el gran traidor de México, ha dicho que la reforma eléctrica será el error más grande de todo el sexenio de AMLO. El señor sale a decir que no solo tendrá un fuerte impacto ambiental, también ocasionará un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrán que cubrir, y todo por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el país, puntualizó. Y también dice, desgraciadamente la inversión privada no es lo que deberíamos tener, y esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos. O sea, que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel va a frenar la inversión privada, dice Carlos Ursúa. Bueno, el presidente no se quedó callado y le contestó de la siguiente manera. Ahora ya hasta Carlos Ursúa salió a defender a Oxxo, al señor Fernández, en el caso de la reforma eléctrica. ¿Se dieron cuenta lo que dijo? Que está defendiendo a los Oxxo, Carlos Ursúa, ¿no? Como vil empleado. Y regresando con lo de los Estados Unidos, Biden, con el pretexto del cambio climático, quiere intervenir en la red eléctrica de toda América Latina. De hecho, él tiene este plan que se llama Green New Deal. Dice, Biden cree que Green New Deal es un marco crucial para atacar los desafíos climáticos que enfrentamos. Captura poderosamente dos verdades básicas que están en el centro de su plan. Estados Unidos necesita con urgencia adoptar
una mayor ambición a una escala épica para cumplir el alcance de este desafío. 2. Nuestro medio ambiente y nuestra economía tienen una completa y total conexión. Y bueno, Biden, este plan que trae, lo justifica de varias maneras, ¿no? Dice que una de ellas es asegurar que Estados Unidos logre una economía de energía limpia al 100% y alcance emisiones netas cero a más tardar en el 2050. Construirá una nación más fuerte y con más resiliencia. Unirá al resto del mundo para enfrentar la amenaza del cambio climático, bla, 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 ¿no? Un montón de choro. Pero lo que quiere hacer, unas cosas importantes, acciones ya físicas, es entrar a México, así como lo escuchan. Aquí está. Biden trabajará con los países de nuestra región, o sea, de América Latina, para desarrollar una estrategia integral que responda a estos desafíos y aproveche estas oportunidades. O sea, sobre las energías limpias están hablando. Esta estrategia incluirá un marco para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con el uso de la tierra, los bosques y la agricultura. Nuevos estándares comunes para la transformación ecológica de la industria manufacturera, la minera y el turismo. O sea, puro choro ahí. Grandes inversiones en tecnologías de energía limpia. Hablando de inversiones, siempre Estados Unidos habla de inversiones y nunca invierte nada. Pero esto es lo que preocupa, ¿no? Por eso están atacando los legisladores de Estados Unidos. Por eso están presionando a Biden para que intervenga en la reforma energética de AMLO. Una red, o sea, esto ya es a gran escala, ¿no? Quiere poner Biden una red de energía más integrada desde México, atravesando Centroamérica y Colombia, suministrada por energía cada vez más limpia. O sea, lo ponen de manera muy bonita, pero ¿qué es lo que quiere hacer Joe Biden? Una red eléctrica en América Latina, empezando desde México, ¿no? Intervencionismo puro, si a ellos se les diera la gana, pues cortar la red energética. Y pues si hay un país que no se pone a los estándares de Estados Unidos, si no se le cuadra a Estados Unidos, pues dejarlo sin electricidad. Bueno, no a todo el país me imagino, pero sí a un gran sector del país que se le ponga rejego. Es la realidad. Quieren poner esta red gigantesca e incluso pues hacer negocio con nosotros, ¿no? Que ya no tengamos soberanía energética, sino que ellos sean los que controlen un gran sector energético, un gran sector de la red eléctrica, de nuestro país. No nada más de nuestro país, sino que se vayan hasta Centroamérica y Colombia, y de ahí seguramente se van a querer expandir aún más, ¿no? Hasta Brasil, Chile, Argentina. Y todo con el pretexto de que quieren poner energías limpias, ¿no? Y por eso les preocupa, entre comillas les preocupa, que la CFE se fortalezca, porque dicen, no, es que es energía sucia, bla, bla, bla. Pero ¿qué es lo que dijo Manuel Bartlett a este señor de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que le estaba diciendo, es que la CFE contamina. La CFE solamente quema carbón para producir electricidad y que no sé qué. Bueno, Manuel Bartlett le contestó que no tenemos obsesión con el carbón. La CFE solo tiene 3 plantas carboeléctricas. 37% de la generación de la CFE es con fuentes renovables y con ello aporta el 56% de la energía limpia del país. ¡Tómala! Gran golpe. Fíjense nada más esos datos duros, diciendo que la CFE pues le apuesta a las energías sucias, entre comillas, que todas las energías emiten emisiones de CO2 siempre. Pero bueno, esto fue lo que contestó Manuel Bartlett. Vamos a checarlo. No tenemos una obsesión del carbón. No sé de dónde saca usted eso. ¿Sabe usted, señor diputado, cuántas plantas de carbón tenemos? ¿Sabe usted? La CFE tiene 3 plantas de carbón de 200 y pico. Dos en Coahuila y una en Petacalco. Le quiero recordar a usted y a los
a los diputados que participan en esta plática que la CFE, y eso no se dice, genera el 37% de la energía limpia del país. Pero además, en este elogio a la inversión privada, le quiero decir que las empresas privadas que están generadas en México representan con fósiles el 49.5%. Los fósiles de CFE son 24.9% y que decía yo, las limpias de CFE 13%. De manera que la CFE ha hecho un gran esfuerzo. Se tienen hidroeléctricas, se tiene nuclear y utilizamos el 60% de nuestras plantas con gas, que es la energía más limpia hasta ahora descubierta. De manera que no estamos en contra de las energías limpias, ni estamos definitivamente con una obsesión de envenenar al pueblo de México. Eso es una mentira, no está basada en la realidad. Y por eso le pregunto yo a usted que es necesario que sepan cuántas plantas tenemos nosotros de carbón. No saben, o sea, quedó como tonto aquí Álvarez Maínez, ¿no? Es que Álvarez Maínez le dijo que estábamos obsesionados con el carbón y que no sé qué, y le dio los datos. Quedaron súper mal, quedó mal este señor de Movimiento Ciudadano, ¿no? Es increíble. Bueno, intervencionismo de Estados Unidos en México no es nuevo, pero yo les aseguro que el presidente no se va a dejar. ¿Y qué ha sucedido? Los medios de comunicación en los últimos días han estado sacando notas amarillistas, bueno, no amarillistas, sino de mentiras. Mentiras. Es más, hasta videos han sacado sobre que después de después de que Ken Salazar visitó a AMLO, visitó al Palacio Nacional, después de eso, que según ya habían pausado la reforma eléctrica. De hecho, hasta aquí lo ponen, reforma eléctrica en pausa tras visita del embajador Ken Salazar. Esto es una mentira. De hecho, un montón de medios, el Reforma, ahí sale el economista Álvarez Maínez. Hasta Álvarez Maínez salió a tuitear eso, que es falso. Es falso que la reforma eléctrica se vaya a posponer hasta abril, ¿no? Se va a hablar en esta sesión, en este periodo de la Cámara de Diputados, que termina en diciembre. Alerta, es falso que discusión sobre reforma eléctrica se frenó hasta abril, gracias a Movimiento Ciudadano o presiones de Estados Unidos. O sea, estaban diciendo los medios que el presidente había accedido a las presiones de Estados Unidos. Imagínense, ¿no? Que ya se le puso de tapete, que ya se le puso de rodillas a Estados Unidos. Y sí, no, van a frenar la reforma eléctrica, ¿no? Es una mentira total. Es una nueva noticia falsa, basado en una peculiar suposición. El diario Reforma publica hoy, en su primera plana, una nota a la que titula "Meten presión a Estados Unidos y frenan reforma", atribuyendo un supuesto aplazamiento de la discusión sobre la reforma eléctrica por una supuesta presión de un grupo de legisladores de la Unión Americana inconformes por la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De una manera engañosa, tanto medios como personajes de la oposición aseguraron que la discusión de la reforma eléctrica se aplazó gracias a sus esfuerzos por detenerla. Bueno, el diputado federal Manuel Rodríguez González lo aclaró. Dice, se han publicado diversas notas respecto a la reforma constitucional eléctrica. Se va a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril del 2022. Sin embargo, esa información es falsa. Y abrió un hilo. La dinámica parlamentaria se mueve constantemente, los tiempos. Por ello, es importante aclarar que la fecha antes señalada, el 15 de abril del 2022, se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica. Es decir, el 15 de abril del 2022 se estima haya concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y el 17 congresos locales. En la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, se discutirá
en el actual periodo ordinario, el cual concluye el 15 de diciembre del 2021. Es decir, no se aplaza, es una noticia falsa que están sacando los medios de información, ¿no? Para decir que, bueno, ya, gracias a Estados Unidos, pues se va a aplazar la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso que se vaya a frenar, que se vaya a prohibir ya en México la reforma energética del presidente. Es una mentira total. Mexicanos y mexicanas reales, el presidente les planta cara y no se va a frenar, y seguramente sí se va a aprobar esta reforma que es súper importante y de seguridad nacional, su aprobación, ¿no? Es de crucialidad que esta reforma sea aprobada, si no los precios de la luz se van a ir hasta el cielo, así como está sucediendo en España, y las compañías extranjeras van a empezar a tener mayor participación en el sector energético, e incluso van a dominar la red eléctrica y vamos a estar a su merced. Vamos a estar esperando a ver si ellos se les da la gana subir los precios. No vamos a poder decir nada, no vamos a poder hacer nada, porque pues ellos son empresas privadas y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ese va a ser el pretexto. Y en cambio, la Comisión Federal de Electricidad, pues sí se puede mantener los precios bajos al ser una paraestatal. Mexicanos y mexicanas reales, gracias por haber estado aquí en Que Se Haya Verdad. Díganme ustedes qué piensan sobre este intervencionismo de los gringos, una vez más, aquí en México. Yo soy Isaí Ramírez, reporté para Que Se Haya Verdades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.